Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos una semana más a Tardeo. Estamos encantados, ya lo saben, de acercarles cada día contenidos que les interesan e invitarles a participar en convenciones, en charlas como las que hoy le vamos a presentar. Psiquiatría en la vida cotidiana, de eso vamos a hablar, porque al fin y al cabo en su día a día, si no es para ustedes, será para alguien que tengan cerca. Les interesa, es la 8ª edición que se realiza gracias a la organización de la Universidad del Mar y a la Fundación de Estudios Médicos, así que tenemos con nosotros a los organizadores de esta semana de charlas y ponencias que traerá a los mejores psiquiatras de todo nuestro país. Muy buenas tardes, doctor Luis Valenciano. Buenas tardes. Y muy buenas tardes, doctor Paco Toledo. Francisco, Paco, ¿cómo te decimos? A ver, la distancia en corto, Paco, claro. En corto, Paco. Yo soy muy de Paco, ya lo sabe la gente, que a mí me gusta decir Paco directamente. Bueno, vamos a hablar. Del 10 al 14 de julio tenemos la 8ª edición de este curso. Cuando algo se realiza 8 veces es porque funciona, entiendo, y sigue interesando. Sí, estamos realmente ya en la 8ª edición. Lo que pasa es que este año es como la edición especial, la edición mejorada. El doctor Valenciano, que ha sido partícipe durante la mayoría de las ediciones, toma las riendas del curso para insuflar aire nuevo, con nuevos temas muy interesantes y más variados. Es decir, que cuando hay un cambio de entrenador en el equipo, se cambia para bueno. Bueno, ¿y cuáles son esos cambios, doctor Valenciano? Bueno, en realidad yo he pretendido seguir una línea de básicamente continuista, en el sentido de que, como tú decías, cuando algo tiene 8 ediciones es que va bien. Y este realmente creo que es el curso de verano más exitoso de la Universidad de Murcia, con diferencia. Creo que es así, ¿no? Que tienen siempre un número de alumnados bestial. Lo que sí que es verdad es que hemos buscado no solo gente muy experta en su campo, sino los mejores comunicadores, gente que llegue. Y eso lo va a hacer muy ameno. Bueno, y vamos a hablar y a tratar temas como, por ejemplo, la depresión, que a tantísimas personas afecta. Vamos a tratar otros temas como qué es el mindfulness. ¿Qué podríamos sacar? Los civiles, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar esta entrevista. ¿Cómo nos afecta la psiquiatría al común de los mortales cuando dices, no, es que yo me encuentro bien? ¿Por qué debería yo interesarme por este tipo de conceptos? En principio diríamos que el curso va abierto para profesionales o a personas muy interesadas en la salud mental, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, fisioterapia, trabajadores sociales, todo aquel interesado, pero también es un curso universitario, es decir, aquel que quiere conocer los aspectos de la psicología y la psiquiatría aplicada a la clínica, comunicadores pero clínicos. ¿Esto qué significa? Que entendemos que más conocer, mejor conocer todos los problemas en su inicio, va a ser mejor atender a los que los sufren, los pacientes, los enfermos. Y de esta forma combatimos, desde nuestro criterio, con la formación, combatimos de una manera particular el estigma para que haya más aceptación de los enfermos, en muchos casos absolutamente incorporables a la vida social, a la vida laboral. ¿Siguen estando estigmatizadas las personas que acuden al psiquiatra o al psicólogo? ¿Se sigue viendo como algo, un tema tabú? Yo quiero dar un doble mensaje, si me permite. El primero, sí, que queda mucho por hacer. El segundo, que hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho. Y lo digo porque, claro, los dos tenemos una cierta edad y una trayectoria. Hoy en día el estigma es infinitamente menor del que fue hace 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Estamos muchísimo mejor. Si no le reconocemos a la gente que su esfuerzo sirve de algo, en este caso para disminuir el estigma, no lo van a seguir haciendo. Estamos mucho mejor. ¿Queremos estar mejor? Pues también. Exacto. Y tanto es así que la red de centros de salud mental, de hospitales y toda la atención de los enfermos en nuestra región, no es que estemos satisfechos nunca se puede estar, pero que es de las mejores del país, también hay que decirlo. Se puede mejorar y se ha mejorado mucho en cómo se acepta la sociedad por las formaciones, por el desarrollo de los profesionales, porque realmente tenemos herramientas útiles contra la enfermedad mental que hace que se puedan integrar. Antaño no era así.
Bueno, lo cierto es que hay muy pocos sectores en nuestra región en los que podamos vanagloriarnos de estar en una buena situación a nivel nacional y nos encanta escucharlo de la mano de profesionales. Pero, a ver, entendemos que estas charlas que se van a realizar desde el 10 al 14 de julio, la inscripción está todavía abierta para todo el que se vaya empezando a interesar. Hasta el 3 de julio pueden inscribirse a través de la Universidad del Mar. Serán también interesantes no solamente para personas, como bien decíais, expertos en la materia, sino también a lo mejor para familiares o personas cercanas a pacientes que quieran aprender cómo relacionarse con los mismos, cómo afrontar diversas cuestiones. Por supuesto, familiares, cualquier miembro de la sociedad civil, profesores, jueces, maestros, quien quiera que esté interesado. Y yo creo que todo el mundo en realidad está interesado, porque todo el mundo está interesado en saber cómo funciona, por qué le pasa lo que le pasa, en pensarse mejor. Yo creo que es para todo el mundo. ¿Cómo sabemos cómo funciona la mente? ¿Cómo sabemos si una mente está sana? Porque tú cuando estás mal por fuera es bastante más evidente, ¿no? Realmente acudes al médico de cabecera de una forma natural, pero no acudes al psicólogo o al psiquiatra cuando dices, me encuentro mal mentalmente. ¿Cómo detectamos que estamos mal? Hombre, habría que mirarlo desde dos puntos de vista. Psiquiatrizar todas las emociones, bueno, pues no es bueno. Es decir, los sentimientos de alegría y tristeza todos los vamos a experimentar. Todo eso no es susceptible ni de modificarse ni de tratarse. Estar estable mentalmente 25 horas al día, 8 días a la semana, pues no se puede. O sea, que los problemas de la vida diaria no siempre son trastornos. Podemos estar tristes y no tenemos un trastorno. Tal cual. No hay que dramatizar tampoco. Vale, lo tenemos en cuenta. También hay quienes afirman que las estructuras del cerebro se pueden cambiar en cuestión de 2 horas. Yo a priori leo algo así y pienso, si las estructuras del cerebro se pueden cambiar en solo 2 horas, será porque hemos sufrido, pues a lo mejor un cambio radical en nuestra vida, un accidente, un nacimiento. No tiene por qué ser algo negativo siempre, pues no sé. Y cambia nuestra estructura cerebral. Pero, ¿y si lo que queremos nosotros es cambiarlo voluntariamente, a través del tratamiento? ¿Cuál es el tiempo preciso para poder llevar a cabo ese cambio? Y también, a priori, ¿es real esto de que las estructuras mentales pueden cambiar en solo 2 horas? Yo no sé qué piensas. Yo lo de 2 horas lo descartaría de entrada, excepto a lo mejor un electroshock, ¿no? Pero desde luego no hablaría de cambio de estructura, aunque es bien conocido que tanto los fármacos como la psicoterapia cambian el cerebro y lo modulan. Eso está medido con resonancia magnética cerebral funcional, no se puede medir, no es un acto de fe. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo necesitaríamos nosotros si empezamos un tratamiento? Depende del caso, claro. Si vamos a poner un antidepresivo porque precisamos el antidepresivo, hay una latencia de respuesta. Se suele ir hasta la segunda, tercera semana para empezar a ver la mejoría. Si es un tratamiento psicótico, incluso más tiempo, antipsicótico es más tiempo. Depende de qué patología hablemos, pero el automatismo en pongo un tratamiento como la aspirina para el dolor de cabeza en nuestra especialidad no existe. Ojalá, pero no, en 2 horas no se cambia una estructura cerebral. Imposible, ¿verdad? No. ¿Cuál es la peor plaga, a su juicio, o el mal que tenemos en la sociedad del siglo XXI para nuestra salud mental? Podría ser, no sé, sugerimos el estrés, la competitividad, el miedo. ¿Qué es lo que afecta más a ese malestar? Se estima que los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos van subiendo escalones a medida que se va evolucionando en cuanto a ser causas de pérdida de trabajo y de enfermedad en la sociedad. Las depresiones son muy frecuentes, mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Incluso puede llegar a alcanzar cotas del 20% de cuadros depresivos por lo menos una vez en la vida, en mayor o menor intensidad, en mayor o menor duración. Es un trastorno muy frecuente y muchas veces enmascarado, porque la persona realmente a veces o confunde la depresión con un malestar físico, con lo irritable, una sensación de mareo, una sensación de falta de aire, o lo confunden con síntomas de ansiedad y se trata con ansiolíticos, cosa que no debiera ser. Son otras medicinas más específicas las que se debieran de dar. Entonces, es mucho más frecuente la depresión y en compañía de la ansiedad que cualquier otro tipo de trastorno. Es uno de los grandes desconocidos y será una de las conferencias magistrales, según vemos en el programa, qué es y qué no es la depresión. Al fin y al cabo me llama la atención que sea algo tan habitual en la vida de tantísimas personas, como decía el doctor Toledo, y que sin embargo no sepamos cómo enfrentarnos a ello. Es un proceso químico, no estamos hablando de un malestar físico, ¿no? El doctor Jerónimo Say es el que da ese tema. Es un fenómeno complejo porque los episodios depresivos
algunos parecen estar más mediados químicamente que otros parecen más ligados a la estructura de carácter. O sea, es un fenómeno realmente muy complejo, las depresiones. Hay que decir las depresiones porque es un mundo eso. Tal cual. Lo cierto es que ahondar en algunas patologías casi que se nos hace imposible porque tendríamos que ir delimitando una tras una. Pero, ¿qué parte de ellas se podría determinar por nuestra genética y cuál es por nuestra educación? Hay enfermedades que tienen una alta carga genética. No quiere decir que padre y madre con esa enfermedad tengan 5 hijos y los 5 hijos la hereden, ¿no? Porque es poligénico y además interviene otra serie de factores. Pero el trastorno bipolar es el que más carga genética tiene de todos los trastornos mentales. Posiblemente le siga luego la esquizofrenia. Aunque también abordamos temas diferentes de lo que es patología, diagnóstico y tratamiento, así al hecho, porque lo hemos querido hacer en este programa con la dirección del doctor Valenciano, abrirlo un poquito más, encontrando lo que la sociedad ahora mismo demanda de conocimiento de la psicología. Y hay una de las conferencias que no hay que perderse, La fuerza del mal, del doctor Martínez Pardo, porque explica los funcionamientos psicológicos, él es un experto. Y hay conferencias que, per se, si conoce el programa, puede ver que son muy atractivas, más allá de lo que significa el mundo universitario, aunque sean ellos los universitarios los principales receptores. Me has nombrado dos cosas que me interesan, pero me voy a ir por la última de ellas, la fuerza del mal. ¿Existe entonces el mal? No podemos pensar que todos sean trastornos. El mal existe, la maldad existe y no tiene por qué ser ligada a un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Muchas veces la humanidad necesita pensar que cuando alguien hace una cosa atroz, tremenda, debe ser porque hay una enfermedad mental detrás. Claro, dices, tiene que estar loco o sí, mal. Correcto, pero la respuesta es o no, o tiene maldad. Y estamos, sin darnos cuenta, estamos estigmatizando a quien tiene un trastorno mental, porque si se nos ocurre que para hacer eso hay que estar loco, el que tiene una enfermedad mental, por ende, es peligroso. No es correcto, nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, el mal existe dentro de la psiquiatría, fuera de la psiquiatría, y delimitarlo quizás sea función nuestra. Y ya, si me permites, Paco, más allá del mal, a mí sí me gustaría, y creo que el doctor Martínez Pardo lo hará también, hablar de la violencia y de la violencia en las casas. Porque yo doy alguna bastante conferencia sobre conducta violenta por ahí, y el problema grave que veo es que mientras estamos haciendo la conferencia parece todo bien, pero al bajar la gente me consulta por los pasillos y eso me parece muy triste porque la gente sufre muchas veces situaciones de violencia dentro de la casa de distinto tipo y nosotros no podemos lavarnos las manos ante eso y tenemos que pronunciarnos, tenemos que ayudar. No puede ser el nuevo estigma, no puede ser el nuevo silencio, ¿no? Sí, porque hay más del que sale y se puede actuar antes. Tal vez habría que buscar la fórmula de cómo mejor hacerlo. Pero ¿Educación, quizá? Pero por supuesto, pero educación y sanción, más allá de lo que se sanciona, las conductas machistas, porque no tiene sanción muchas veces. Hubo un tiempo en que eso era así, cada vez que había un problema de este tipo, Gregorio Pécez Barba, recordará, hacía una editorial en El País, ¿no? Eso, los editoriales en El País de Pécez Barba no conseguían reducir la conducta violenta. Conseguían hablar de educación, pero estoy con Paco en que es educación más algo más. Ese algo más a veces es sanción o control o como queramos llamar. Pero claro, no podemos dejar a la gente en las casas pasándolo mal. Y no podemos pensar que el tratamiento siempre hará que se erradiquen este tipo de conductas porque hay personas que son así y punto. No tiene nada que ver con un trastorno. A lo mejor algunas personas necesitan asesoramiento profesional para poder blindarse frente a actos violentos que están sufriendo en la cotidianidad. Es que debe ser muy difícil, claro, debe ser muy difícil asumir eso. Nosotros hemos aprendido mucho y no debe dolernos nada de decirlo, hemos aprendido mucho de las mamás de las personas con toxicomanía. Mucho. Sí. Nos lo han enseñado mucho. Les debemos mucho. ¿Por qué? Pues porque quieren mucho a sus hijos. ¿Y muchísimo. Asumir que tienen un problema? No solo asumir que tienen un problema, sino cómo ponerles límite sabiendo que una conducta aparentemente bondadosa y permisiva de darles dinero no hace sino aumentar la destrucción de su propio hijo. Absolutamente de acuerdo. Claro, nos crea una situación para mí muy interesante, que es la ayuda humana, la que tú me puedes brindar a mí o yo a ti, suele ser una ayuda de tipo directo. Pero ¿para qué estamos los profesionales? Pues muchas veces para ayudar de tipo indirecto, para aquello que no parece que en principio va a ser una ayuda, sin embargo acaba siendo una ayuda. Y sin embargo lo que al principio parece que es una ayuda,
tengo una toxicomanía, dame dinero, eso no es ninguna ayuda. Qué difícil aprender ese tipo de claves cuando uno no se siente afectado directamente. Dices, no, el que necesita tratamiento es en este caso mi hijo, mi marido, mi vecino, pero no yo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese tipo de claves? No podemos individualizar el enfoque de un paciente, clonarlo cuando hacemos nosotros. Las claves de cómo afrontar cada situación, aquí los trajes son siempre a medida. Claro. Es difícil que podamos copiar un tratamiento de una persona porque le fue bien y en esa idea le vaya bien a otro que tiene otras estructuras familiares, otros componentes, otras razones, ¿no? Comentábamos también antes de empezar esta entrevista, y hablando de educación, creo que viene a colación sacar el tema de la tesis del doctor Salmerón que presenta el próximo lunes. Así es. Así es. Habla de inteligencia emocional. Estamos hablando hace unas semanas también aquí en Tardeo sobre la misma y lo importante que sería enseñar a todos los ciudadanos, jóvenes, adultos, a gestionar esas emociones, el miedo, el estrés. ¿Cómo influye esta educación en inteligencia emocional en la psiquiatría? Doctor, le toca a usted. Sí, no puedes contar nada de lo de Salmerón, tengo entendido, ¿no? No, porque hasta que no se hace tesis doctoral no podemos hablar más allá de las conclusiones. Tendríamos que haber hecho esta entrevista la semana que viene. Exacto. Bueno, inteligencia emocional quiere decir no es solo la inteligencia del cociente intelectual, la clásica, sino también hay una ponencia muy interesante el jueves de un profesor de Bilbao muy interesante, un gran comunicador sobre qué sienten los demás, en el sentido del desarrollo de la empatía, que no es solo entender cómo la otra persona que está contigo se siente, cómo te sientes tú ahora mismo aquí haciendo esta entrevista con nosotros, sino qué piensas, ¿no? Que nosotros podamos pensar qué piensas tú, qué sientes tú, en definitiva ponernos en tus zapatos, ¿no? Y tal vez hemos querido también trufar el curso, no solo, como decía Paco, de elementos más clínicos, de enfermedad clásica, sino también de cara a la sociedad civil, cómo podemos relacionarnos unos con otros sin acabar en guerra. Esa es la idea. Ahí viene una serie de profesionales, viene el doctor Nessone, el doctor Galvis. Hay que estar muy atento también a la conferencia del doctor González Torres. Y ese es que el completo, la doctora Loreto Medina, la doctora Mosquera, y viene también una figura de la psiquiatría nacional, el doctor Jerónimo Saiz, que viene de Madrid, jefe de servicio y catedrático de la Universidad de Alcalá, que precisamente va a hablar de la depresión. La primera de las conferencias será precisamente a cargo del doctor Valenciano. Va a ir todo en relación con los trastornos límites de personalidad, la supervisión a los terapeutas. Y realmente el curso, y lo digo porque quedan poquitas plazas, es del 10 al 14 de julio, es de la Universidad Internacional del Mar, directamente online pueden hacer la matrícula, pero hay un aforo limitado y bueno es decirlo, porque quien escuche el programa pues tendrá esa opción de ponerlo. Hay un trabajo detrás también de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, la secretaria, una vez más, es doña Josefina García Lozano, y el programa es extenso, intenso, ameno, entretenido, divertido, participativo. Bueno, les invitamos a todos a descubrir cada una de las ponencias porque, como ya nos han ido adelantando los doctores, tanto Paco Toledo como Luis Valenciano, tendremos a invitados de primerísimo nivel y conferencias acerca de la depresión, el por qué no dormimos bien, el rechazo hacia uno mismo, el poder de la palabra, cuestiones que nos interesan a todos y que esperamos que sea un gran éxito como año tras año es. Las recaídas, me había guardado esta pregunta. Se van señalando el uno al otro. Esta le toca al otro. Quizá a los dos. La opinión de ambos sea interesante que hablar en este de trastorno sentido. afectivo y hablo de personalidad. Bueno, pues en 25 palabras, las recaídas. Cuando hablamos de trastornos afectivos, cuando hablamos de depresión, un porcentaje no desdeñable, cercano al 50% de las depresiones, pueden ser recurrentes. Recurrentes no quiere decir que tengan recaídas, sino que pasados unos meses, pasados unos años, la persona puede volver a tener, sin un porqué, sin una causa externa, otro episodio depresivo. Identificarlo a tiempo es ahorrarse sufrimiento. Entonces, en lo que se trata de las depresiones tienen un porcentaje bastante elevado de recurrencias en el futuro que hay que conocer. Eso en cuanto a los trastornos afectivos. Y los trastornos bipolares, por definición, son trastornos cíclicos que oscilan entre las fases de euforia a las fases de depresión con largos periodos de eutimia, de normalización del estado de ánimo. Es decir, que la recurrencia o las recaídas
es quizás más la norma que la excepción en psiquiatría. O sea, que tenemos que contar con ellas. Ajá. Y estar preparados para enfrentarnos a ellas. Y para prevenirlas. Yo quisiera complementar la respuesta de Paco con respecto a trastornos afectivos, incluyendo bipolares, claro, con respecto a trastornos de personalidad, porque las personas con trastornos de personalidad no funcionan como los trastornos afectivos por episodios, sino que están permanentemente mal, crónicamente mal, cotidianamente mal, pero, eso sí quiero subrayarlo, hasta que puedan dejar de estarlo, porque la tasa de recuperación de los trastornos de personalidad límite es enormemente alta, con lo cual un mensaje de... ¿Tasa de recuperación total? Tasa de recuperación total no, pero muy, muy alta sí. O sea, que podemos perfectamente estar tranquilos. Si alguien tiene el alta... Azucena, ¿qué es total? No sé, ¿qué porcentaje de locura es aceptable? ¿Quién está libre de pecado? Que tire la ¿Quién primera está piedra. libre de tener 100% de las neuronas bailando a ritmo? Y además todo el tiempo, ¿verdad? Que también decíamos que debe ser algo bueno. Claro, los cambios emocionales hacen parte del estar normal. Yo creo que por lo menos caminar hacia un funcionamiento en las áreas importantes de la vida, que para todos son las mismas: trabajo, estudios, amor, sexo, amistad, familia, creatividad, tiempo libre. Ser capaz de funcionar básicamente en la mayor parte de esas áreas y luego tener un regusto en la lengua de vivir más o menos aceptable, pues ese es el objetivo. ¿Y cuál es el ingrediente básico, el que no puede fallar? Porque entonces Si me se permites, Paco, desencadena yo voy a decir la dos. locura. Yo voy a decir dos, no sé la locura, pero para mí hay dos ingredientes muy básicos para la salud mental, y lo digo esto muy en serio, que son, uno, el sentido. Es decir, que lo que uno haga, sienta que tiene sentido. Sentido moral, sentido ético, sentido, trascendencia, sin necesidad de ser muy importante, pero sentido. Y la segunda cosa, tráfico de afectos. Intercambiar afectos constantemente con la gente querida una y otra vez y no perder relación con ellos. No sé si quieres añadir algo a la receta. Ni coma. Sentido y afecto. Muchísimas gracias a ambos y que vaya fenomenal. Gracias. Gracias por haber venido y acercarnos un poquito más esto de la psiquiatría en la vida cotidiana. Gracias a ti. Gracias a ti y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos y ya lo saben que cada lunes nos interesamos por el estado de nuestro Mar Menor, mucho más ahora que estamos ya a punto de comenzar esa temporada estival, así que recibimos con nosotros a Jesús Fernández Montejano, que además hoy viene muy bien acompañado por Julio Imaz. Te lo he presentado ya, Julio Imaz, viene del Instituto Español de Oceanografía, que se creó hace ya más de 100 años, sigue haciendo su trabajo y muy importante el que está llevando a cabo ahora mismo en la región de Murcia respecto a nuestra laguna salada. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, Jesús. Buenas encantada tardes. de tenerte aquí una semana más. Azucena, buenas tardes como siempre. Buenas tardes a Julio y gracias por venir, claro. Como decía, nosotros tenemos aquí con nosotros a uno de los investigadores del IEO, un instituto que cuenta con un presupuesto de más de 65 millones de euros anuales, según tienen en su página web. Imagino que gran parte destinado a investigar cuestiones como nuestra laguna salada. No sé si habrá temas más importantes a día de hoy dentro del instituto. Bueno, el Instituto Español de Oceanografía cumplió en 2014 100 años. Sí. Y curiosamente, el centro nuestro de Murcia cumple 50 este año. Estamos organizados en tres grandes áreas. Una sería la acuicultura, otra sería lo que es la oceanografía clásica de biología, contaminación, geología, etcétera, que sería el medio marino, y una tercera que son las pesquerías. Por la Ley 3, nosotros somos los que tenemos que asesorar a la Administración Central en todos los sitios donde hay actividad pesquera de la flota española. Es decir, que hacemos campañas en Canadá, en las Malvinas, en donde hay una actividad pesquera. Y dentro de lo que es el estudio de la ecología litoral, pues está incluida el estudio de las lagunas costeras. Como nuestro Mar Como Menor. el Mar Menor. Bueno, imagino que el trabajo les ha llevado al límite en los últimos 2 años. Al tanto del mismo está siempre Jesús Fernández Montejano. Creo que este tiempo es perfecto para hacer todas esas preguntas que tienes siempre en el tintero. Sí, muchos años lleva ya el Instituto Español de Oceanografía, también en su delegación, digamos, aquí en Murcia, muchos de los cuales también ha estado presente Julio, que es una de las voces más expertas en la materia del Mar Menor. Además, me decía antes fuera de micros que ella se jubila dentro de poquito, así que vamos a perder una auténtica voz de la laguna.
Julio, hace una semana compareció en la Asamblea Regional, en esa comisión científica especial del Mar Menor. Decía que era más pesimista en cuanto a la semana anterior. ¿Ha pasado una semana? ¿Es más pesimista, más optimista? Comenté que precisamente había estado viendo unos vídeos de un exceso de producción planctónica y en base a eso decía que era un poco más pesimista, ¿no? Estuve navegando el viernes a todo lo largo del Mar Menor y el agua sigue todavía bastante turbia y con un color verdoso. O sea, eso indica que hay un exceso de producción primaria de algas, sobre todo verdes, por eso le da ese color. Y también comenté en la asamblea que lo que queda por venir, que es cuando se caliente más el agua, es todavía una incógnita, porque si se produce una floración masiva como pasó el año pasado, pues el agua se enturbiará más, ¿no? El hecho de enturbiarse hace que no penetre la luz y todos los vegetales del fondo, que por eso se murieron prácticamente el 80% de las praderas el año pasado, pues al no llegar la luz se mueren, ¿no? Entonces es bastante importante que recupere transparencia. Hacía referencia a un dato que él iba a nombrar, salió un titular el año pasado que decía que el 85% de las praderas marinas habían desaparecido en el Mar Menor. Sí. ¿Qué porcentaje de recuperación tenemos ahora mismo, si es que lo hay, si lo sabemos? Sí, la vegetación submarina del Mar Menor la podemos dividir como en dos grandes... o sea, están dominadas por dos grupos de algas, en un caso, y por otro de vegetales superiores. La zona periférica arenosa, que es la que tiene menos profundidad y la que tiene mayor luminosidad, está colonizada básicamente por esas fanerógamas marinas, ¿no? Por Cimogocea y otro tipo de especies. Sin embargo, la zona más profunda es una pradera prácticamente monoespecífica de una alga verde que se llama Caulerpa prolífera. Esa alga verde los pescadores la conocen como oreja de liebre porque tiene la hoja asemeja, ¿no? a una oreja de liebre. Pero claro, está en la parte más profunda del Mar Menor, donde tiene más columna de agua, y si a eso se le suma la falta de visibilidad o la poca transparencia debido a una gran cantidad de partículas que o bien pueden ser vegetales, ¿no? Unicelulares, o bien pueden ser sedimento, prácticamente ese alga que ya estaba al límite de poder realizar la fotosíntesis, en el momento que ha estado 1 año y medio en la oscuridad, se ha muerto. Con lo cual no tenemos ningún dato que pueda tranquilizarnos en esa recuperación de las praderas marinas. Hay una cuestión que puede ser interesante, y es que si recuperásemos una cierta transparencia, este alga que se llama Caulerpa prolífera es el alga que de los puertos, por ejemplo, ¿no? En aguas calmadas, vive sobre un sedimento que tenga un alto contenido en materia orgánica. El propio nombre de la especie, que es prolífera, quiere decir que es una colonizadora. Entonces, si tuviéramos la suerte de que el agua recuperase parte de la transparencia, con los supervivientes que hay, que algunos están en las partes que decía yo, periféricas, ¿no? de menos profundidad, podrían volver a colonizar. Tardará, lógicamente, porque claro, son muchas hectáreas. De transparencia hemos hablado mucho estos días. Sí. Antes hablaba Julio del fondo marino, tan importante en este ecosistema complejo que es el Mar Menor, y hablabas de la fotosíntesis en relación a que es importante que el agua en ciertas zonas esté transparente para que penetre la luz y así favorezca la fotosíntesis, pero lo que hemos hablado hasta la saciedad, Azú, no es similar o no es sinónimo, mejor dicho, la transparencia con la mejoría del Mar Menor. No, claro. O sea, la transparencia es una cualidad de la columna de agua, pero el hecho de que, primero, que todavía no ha recuperado la transparencia original, ¿no? La transparencia que tenía, pues podemos decir, hace 4 o 5 años, ¿no? Claro, es que definamos qué es original, la transparencia original de hace 4 o 5 años. Vale. El problema es que, digamos, la turbidez en el Mar Menor está asociada básicamente a 2 fenómenos. Uno, que es precisamente el que hemos comentado antes, una superproducción de células por parte del plancton, que hace que sea una sopa de algas, unicelulares, eso sí, pero luego hay otro factor también muy importante, que es la entrada de sedimentos. A través de los cauces, por ejemplo, la rambla del Brujón, pero la Carrasquilla, todas las ramblas que al final desembocan en el Mar Menor, cuando hay el tipo de lluvias torrenciales que hay en esta región, pues meten mucha arena y mucha tierra dentro de
dentro de lo que es la cubeta del Mar Menor, ¿no? Por otra parte, tradicionalmente los cultivos se hacían en surcos paralelos a la línea de costa para mantener el suelo. Sin embargo, ahora las roturaciones de esas explotaciones que hacen muchísimas cosechas al año de una forma intensiva siguen la pendiente, porque hay algunos tipos de cultivo que no pueden, o les viene mal tener demasiada agua. Entonces, al estar en pendiente, el agua de forma se evacúa. mucho más Pero sencilla. eso tiene el problema que cuando llueve, Claro. pues mete dentro del Mar Menor una gran cantidad de sedimentos, ¿no? En algunos casos son limos rojos, por ejemplo, pues en la zona cercana a Los Nietos. Tenemos otro tipo de sedimentos que tienen un alto contenido en metales pesados, que son la rambla del Beal, por ejemplo. O sea que, y además es curioso porque cada tipo de sedimento colorea el agua de una forma distinta. ¿Y seguimos midiendo la entrada de esos nutrientes en el Mar Menor? Sí, a través del IEO. Sí, ahora mismo básicamente hay 3 equipos, Politécnica, Universidad de Murcia y IEO, que están trabajando en controlar los parámetros y evaluar, conforme pasa el tiempo, qué medidas se podrían tomar, ¿no? qué soluciones habría que adoptar. Me quedo con uno de esos pilares que decía Julio, lo hemos hablado también en algún otro momento en Tardeo, y es que hay, según los investigadores, hasta 30 puntos en los que se vierten nutrientes al Mar Menor. ¿Estamos cerca de ese llamado, para algunos, mal llamado Plan Vertido Cero, Julio? ¿Es posible a día de hoy? Digamos, hay, por una parte, actuaciones que se han hecho y, de hecho, de alguna forma también eso ha contribuido a mejorar un poco la calidad y la transparencia del agua, como por ejemplo las actuaciones en la rambla del Albujón, el sellado de algunas desalinizadoras, que muchas de ellas eran ilegales, en la parte más alta, etcétera, ¿no? Pero todavía nos queda mucho para el vertido cero. Y además, el vertido cero no es solamente lo que vemos en los cauces o en las ramblas, sino que hay una parte importante... De forma subterránea. De forma subterránea. Que eso afecta al acuífero del Cuaternario y es uno de los, y probablemente además incluso con mayor concentración que lo que entra por en superficie. Que es otro gran reto, lógicamente, ¿no? Porque claro, no podemos tener ese nivel dentro de las capas freáticas con esas concentraciones. Julio, hemos hablado de los vertidos, hemos hablado de las algas, de la transparencia, ¿y qué hay de la fauna de nuestro Mar Menor? Bueno, de la fauna hay bastantes cosas, ¿no? Durante este último año hemos tenido episodios de mortalidades, ¿no? Por ejemplo, holoturias, ha habido también puestas de un caracol que salían fuera de... Al quedarse sin vegetación ya no tenían posibilidad de quedar atrapados dentro de lo que la vegetación, como era normal, y entonces los oleajes los sacaba fuera y produciendo mortalidades de esas puestas, ¿no? Ajá. Sin embargo, por ejemplo, paradójicamente, las producciones de pesca en dorada, sobre todo, son de las más altas de las últimas temporadas, ¿no? Esto también, de alguna forma, implica un cierto desequilibrio ambiental, porque, claro, lo que estamos viendo es que, primero, no hay coherencia entre los tamaños y la época de puesta, ¿no? O sea, hay una incoherencia, por llamarlo así, en el crecimiento, ¿no? Y por otra parte, lo que sí que indica es que hay un exceso de alimento, lógicamente, que es lo que permite mantener una población tan alta, ¿no? Entonces, también todos sabemos que los ecosistemas naturales muchas veces tienen unas enormes fluctuaciones, ¿no? Ahora probablemente estará en la parte alta de la producción de peces, pero seguramente caerá en su momento. O sea que... Esta incoherencia al final se paga. Sí, vamos, de hecho, yo que hablo bastante con los pescadores, ellos saben, el año pasado también hubo una muy buena temporada, sobre todo la de primavera de langostino, la del otoño no fue tan buena, pero ellos saben que como esto no es normal, están preocupados porque piensan que en un momento determinado pues esa alta producción al final... Y para contextualizar todos estos problemas, Julio, es importante, y lo será al cabo de los años, el cambio climático. No sé si recuerda Julio, Azu, a Mariano Rajoy diciendo en su momento que tiene un primo diciendo que el cambio climático era poco menos que un mito, o Donald Trump. Donald Trump lo ha dicho hace muy poquitas semanas. Desgraciadamente no solamente no lo ha dicho, sino que se ha ido del Acuerdo de París. Del Acuerdo de París. Eso es.
Es importante coger este problema ya para no cometer, Julio, posiblemente el error que se cometió para el Mar Menor hace 2 décadas y que nos ha llevado a la situación de ahora. Sí, yo precisamente escribí un artículo que me pidió La Verdad para glosar un poco el papel del Pacto por el Mar Menor, porque le dieron uno de los premios. Ajá. Y empezaba mi artículo diciendo que ya en 1903 un diputado a Cortes, que fue el que realmente fundó Santiago de la Ribera, el señor Bernabé, ya llamaba la atención sobre los problemas que tenía el Mar Menor. En aquel caso era sobre el paludismo, ¿no? Porque había un problema con los mosquitos. Hace 37 años hicimos unas jornadas en el laboratorio donde yo trabajo y ya se decía que el paso de la agricultura de secano del campo de Cartagena a una agricultura intensiva tendría consecuencias sobre el Mar Menor, ¿no? Hace ya 35, 37 años. 37, sí. Y precisamente en la Asamblea Regional y también en otros foros he llamado la atención sobre 2 problemas de futuro que creo que es importante que los empecemos a tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es la pérdida de capacidad de embalse del Mar Menor, porque con todo el sedimento que le está entrando, el problema es que un proceso que es natural, porque una laguna costera al final la tendencia natural es a convertirse en una marisma, nosotros lo estamos acelerando. Vamos perdiendo profundidad, para que todo el mundo lo entienda, con tanto sedimento. Claro, y capacidad de embalse, con lo cual, al perder también capacidad de embalse, las concentraciones que le llegan son más altas, porque tiene menos agua. Y ese es un problema. Y el otro problema es que, vamos, ya hay varias previsiones de elevación del nivel medio del mar, dependiendo de precisamente lo que hablábamos, ¿no? de si los países se comportan de una forma o de otra, no es lo que se llaman diferentes horizontes, ¿no? Pero lo que sí está claro es que a final de este siglo, dentro de unos 50 años, el nivel medio del mar habrá llegado a un momento que puede romper la manga. Y es un problema difícil, tiene una aproximación y una solución difícil, porque teniendo en cuenta que la manga es un sustrato arenoso, que es fácilmente movible, ¿no? por las corrientes, el oleaje o por inundación, y luego tiene muy poca altura sobre el nivel medio del mar, pues por poco que suba el nivel medio del mar, llegará un momento en que... 50 años está... Sí, más o menos. ¿Y adelantando. cree, Julio, que, por ejemplo, poner fechas dentro de 50 años, ¿no? Puede verse realmente este problema? ¿Cree que esto puede hacer que gran parte de la sociedad pueda decir, bueno, esto se me queda muy de lejos, muy de largo? Pero si eso es pasado no le mañana hacemos ya, caso? 50 años es ya, esto es ya. No, yo lo que sí creo es que, como decía antes, ¿no? Dependiendo de que, sobre todo las grandes industrias, de las grandes potencias, ¿no? Como China, Estados Unidos, etcétera, hagan unas políticas de reducción de los gases de efecto invernadero, subirá más o menos. Por eso los expertos del panel climático, dependiendo de ese tipo de políticas y de restricciones de gases, dan diferentes posibilidades, ¿no? Hay un horizonte que sería el que peor... El más catastrófico. Exactamente, el que peor podríamos tener, uno intermedio y uno el mejor, ¿no? El más catastrófico entiendo que es el de dentro de 50 años. No, el problema no es tanto la fecha, sino que esto es un proceso continuo. O sea, que el nivel del mar ya está subiendo. Lo que pasa es que, claro, que digamos, a lo mejor en 50 años es cuando realmente nos encontraríamos en la situación en que la manga se podía romper por algún sitio, ¿no? O si no, a lo mejor a los 60. Pero ¿podemos cambiar este destino? Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a pensar qué tipo de defensa de la costa podemos hacer para que cuando estudiar casos similares en otros países, porque por ejemplo hay islas del Pacífico que van a quedarse debajo del agua. Entonces, eso es lo que yo creo que habría que ponerse a estudiar con una cierta previsión de tiempo. Y de una forma integral, ¿verdad? Sí, sí, claro. Porque todo tiene que ver, ¿no? O sea, me refiero a que no... También yo siempre he pensado que el Mar Menor, como es un ecosistema único, lo que no se puede hacer es gestionar de una forma diferente lo que puede hacer el ayuntamiento de... Distintos organismos. Exactamente. Los alcázares con eso. Cartagena. O la Confederación o la Consejería, etcétera, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que el haber hecho una dirección general sobre el Mar Menor es la posibilidad de poder gestionar de una forma única este tipo de problemas.
¿Crees que entonces, si podemos hacer una valoración ya personal, vamos en el buen camino? Julio. Hombre, yo lo que sí que puedo decir es que del año pasado en estas fechas a ahora, o sea, si miramos cómo ha ido evolucionando y las decisiones que se han tomado, las inversiones que se han hecho y tal, hay, digamos, una clara mejoría, ¿no? En el sentido de... Eso no quiere decir que Mar Menor esté mejor, pero sí que se han puesto en marcha toda una serie de mecanismos, el comité de expertos, no había dinero ni financiación para estudiar y ahora mismo hay 3 equipos que están estudiando, hay un debate público, que eso también es muy importante, y también hay una concepción de la sociedad que está preocupada por el Mar Menor, ¿no? Creo que eso a nivel social es muy importante. Bueno, como importante es el trabajo que realiza día tras día y que, como bien decía Jesús, es impagable. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haberme permitido explicar un poquito algunas de las cosas que le pasan al Mar Menor. Gracias. Gracias, como no, a Julio por dedicarnos unos minutos de su tiempo y gracias a ti, como siempre, como cada lunes. Nosotros encantados de tenerte aquí lunes tras lunes y a todos ustedes también. Hemos empezado la semana de forma intensa, esperamos que les haya gustado. Volveremos mañana a las 4 de la tarde en Televisión Murciana. Hasta entonces.